Esta sección es presentada por Infobaja. Vamos. Estamos de vuelta en Opinión Legal y estamos platicando esta noche de violencia infantil, este problema que ha venido creciendo mucho en México en los últimos años, no solamente en nuestra entidad. Estoy platicando con Alejandra Guerra y Ariadna Llamas y decíamos antes del corte que sería interesante analizar si el sistema educativo en México tiene programas especiales para informarles, por ejemplo, a los niños y prepararlos a propósito del tema de la violencia en contra de ellos, ¿no? Por ejemplo. Sí, me parece que presentaron la semana pasada el protocolo para atención contra el maltrato y el bullying en la escuela. Entonces, por ahí están encaminados a realmente hacer algo porque, digo, no sé si es que antes no existiera o más bien no lo hacíamos tan evidente, no había redes sociales, pero se ha dado mucho, entonces ya hicieron algo al respecto. Fíjate, Ariadna, ¿en tu experiencia te tocó conocer de algún programa en específico en donde a los niños o a los jóvenes se les platicara y se les dijera de la cultura de la denuncia, de lo que es correcto y lo que no es correcto? Porque hay muchos niños y hay muchos adultos, Ariadna, que incluso pareciera que tienen una aceptación social al problema de la violencia infantil. Fíjate que platicábamos el otro día, Iván, que también estaba aquí yo, que ya el punto es que ya lo vemos normal. O sea, ya vemos... Pediátricamente te dicen, al niño 3 nalgadas bien puestas en las pompis y es un correctivo, ¿no? Así le decían al menos el pediatra a mi mamá cuando mi hermano estaba pequeño. Pero ahora ya no, o sea, ya es el cintarazo, el chanclazo y donde sea. Llegan los niños a las escuelas moreteados, golpeados, con infinidad de huellas alarmantes. La escuela en sí, ahora sí volviendo... Su primero es la denuncia dentro del plantel. Si el maestro, el niño está ausente en clase, lo que tú quieras, tiene que ir. Okay. Después de hacer todo ese análisis de casos, se bajan los programas a los planteles, vaya con más incidencia en ese tipo de cosas. ¿Pero qué programas son? Bueno, es escuela libre de bullying, escuela libre de violencia, escuela libre de adicciones, no más. Pero todo eso va enfocado a la escuela. Incluso la Secretaría de Seguridad Pública me parece que también tiene pláticas, ¿no?, con los estudiantes. Pero me preguntaban qué hace la Secretaría de Educación Pública. La Secretaría de Educación Pública nada más en el protocolo pone, alguna vez alguna funcionaria me dijo, yo te estoy poniendo a los niños. Pone a los niños y nada más. Todas estas iniciativas las maneja Prevención del Delito por medio de programas como PRONAPRED y Subsemun. Ahí están los fondos para implementar. ¿Quiénes los implementan? Asociaciones civiles. Nada más. Es trabajo de asociaciones civiles levantar los diagnósticos, levantar los programas, con el fin de que se haga una política pública de prevención, que ahorita es lo que se debe de trabajar. Una política pública en materia de prevención. A ver, hablando de ese tema en materia de prevención, les voy a dar otro dato. UNICEF nos dice que del presupuesto de México, que México destina para problemas contra infantes o violencia infantil, solamente el 1% tiene que ver con prevención. Así es. O sea, nada del dinero que México destina para los niños y para los infantes, solamente el 1% es prevención contra la violencia. No te lo explicas, es incongruente cuando tienes un problema tan grande que solamente manejes un presupuesto del 1% para prevención, porque no se trata de castigar a los responsables. Yo creo que aquí no estamos tratando de encontrar el hilo negro de cuántos años le deben de poner a los papás, si es que fueron ellos, de Kimberly y Luciel, por ejemplo. No se está buscando solamente esa parte, ¿no?, del castigo, sino el hecho de cómo evitamos que pasen estas cosas, ¿no? Así es, ¿cómo evitas que pase? Pues ahora sí que educando. Hay que educar no nada más a los niños les tienes que decir, hay que denunciar, hay que quitarnos ese temor. ¿Qué pasa? Es muy frecuente, los niños dicen, es que mi mamá dice que si denuncio no pasa nada. No tenemos como sociedad una cultura de la denuncia. ¿Qué más nos falta? Bueno, las escuelas de tiempo completo pueden ser una buena iniciativa, pero va a pasar lo mismo, no hay planteles, los niños van a estar expuestos y los papás los van a ver, que es algo que mirábamos, ¿no? Los papás lo van a ver como, tengo guardería de tiempo completo, porque no lo ven como una zona de educación. Incluso la escuela para padres la ven como, hoy tengo clase de la escuela para padres, en lugar de verlo como un beneficio, lo ven como una obligación y tediosa además, entonces regularmente pues lo dejan inconcluso, no existe. ¿Y qué pasa?
nosotros lo mirábamos, nosotros ofrecíamos a parte de los servicios que como asociación se ofrecen, era darle seguimiento a los papás. Los papás también tienen que estar involucrados en el desarrollo de sus hijos y eso forma parte de la escuela para padres. Pero ¿a quién regañaban? Al niño. ¿Qué hiciste ahora que tengo que ir a sentarme a escuchar 2 horas que me enseñen a ser papá? Bueno, es que no es tanto el que se te enseñe a ser papá, sino el cómo controlar tus emociones, porque a lo mejor uno tuvo un muy mal día en el trabajo, pésimo el tráfico, los pagos, las deudas, y ¿quiénes son los que pagan los recibos? Pues los niños, ¿no? Y me parece que, o sea, decían los vecinos del caso Uciel, regresando, que en esa casa constantemente había violencia, gritos. ¿Quién fue el que pagó al final el costo de esa relación? Un niño menor de 3 años. Claro, un inocente, ¿no? Un inocente. Es que muchas de las cosas que se hacen en nuestro país lamentablemente las tiene que hacer la sociedad civil. ¿Por qué? Porque justamente destinan presupuestos de risa a temas prioritarios, por ejemplo, ciencia y tecnología también tiene, y hasta creo que es donde le recortaron, ¿no? Ahora que van a hacer el recorte, también recortan de esos rubros que tenía que ser prioritario, porque si tienes una mejor sociedad no tienes que gastar presupuestos millonarios, por ejemplo, en las cárceles o ese tipo de cosas. Es lo que te decía, es como toda una cadena, o sea, empiezas mal, pero no es que el niño y esa es un núcleo, esa parte no es todo, es la sociedad, es el entorno, es la colonia donde vive, cómo viven, contra quién se exponen, es todo. Entonces, imagínate eso a escala del país. Pues obviamente hay muchas cosas que ni siquiera están en las estadísticas. ¿Por qué? Porque a lo mejor le daría vergüenza a los que hacen esto de mostrar eso cuando tienes un presupuesto para otras cosas que pudieras a lo mejor repartir, y que ¿no? se repiten los patrones, porque estamos viendo que no hay prevención de embarazos, las niñas tienen su bebé a los 13, 14 años, no están preparadas. ¿Cuántos años tienen ellas? 18, ellas quieren estar en la fiesta. No están educadas ni educadas emocionalmente para poder cuidar a su hijo. Puede ser desesperante cuidar a un bebé en ciertas circunstancias. Claro, por ejemplo, ahora ¿no? Imagínate ellos que ni siquiera, siempre he dicho yo, una niña de 13 años está jugando a los muñecos, porque no tiene la capacidad ni física ni anímica de cuidar un bebé y ahora sí que enseñarlo a vivir, o sea, no sabe vivir ella, pero ahora vienes, ¿no? Vivimos en un país donde está penalizado el aborto, pero todavía no tenemos la capacidad de sancionar a quien mata a un niño. Sí, bueno, es que eso tiene que ver entonces con las políticas públicas que desarrolla el gobierno para decir, bueno, si yo voy a tener esta postura oficial, por ejemplo, el tema del aborto, y no la quiero cambiar porque no es rentable tal vez políticamente hablando, ¿no? Pues no, ve lo que le pasó con a las elecciones. Entonces, pues entonces voy a desarrollar programas que me permitan atender este gran problema de la violencia contra los niños, ¿no? Porque ahí tenemos menores, tanto a la mamá que es menor de edad, por ejemplo, una mamá adolescente, que puede estar siendo víctima de violencia, no lo sabemos, como tal vez los propios bebés que están naciendo ahí en esos Así es. núcleos, O sea, se hace un círculo vicioso, pues, o sea, más o menos el ejemplo educa, ¿no? Entonces tú te ves eso y crees que eso es normal y después lo reproduces. Y así los hijos de los hijos, digo, obviamente siempre hay quienes se salen de ese contexto, pero es muy raro. Es muy raro, ¿por qué? Porque no hay oportunidades tampoco. Oye, Ale, también hay una gran responsabilidad desde la trinchera de los medios para darle atención a estos temas, porque los medios también hacen política de alguna manera pública, ¿no? Al exponer lo que sucede, pues los medios involucran a la sociedad, ¿no? Claro, mira, lamentablemente yo creo que les presentas tú manejas toda un catálogo de notas y la gente, y tú lo puedes ver, o sea, cuáles notas te llaman la atención, cuáles quieres leer. Realmente son las notas morbosas, las que el señor, el lord, los lord, las ladies y eso, o sea, eso te habla de cómo somos como sociedad. Por mucho que nosotros como desde los medios queramos educar o algo así, es muy complicado si no están dados los otros factores, como es el de la educación, las oportunidades, los programas, o sea, es como todo debe ir en conjunto para que puedas hacer realmente un cambio. Pero cuando no están dado uno de los factores, pues es muy difícil. Y también darle seguimiento a las notas, no solamente lo que sucede, sino el acompañamiento para ver qué pasa con estos casos. Pues humanizarlos, ¿no? Porque regularmente los manejamos como números, otro muerto, otro niño muerto, otro estudiante muerto, ¿no? Pero regularmente nunca te vas o muchas veces no ahondas en la historia que hay detrás de esa persona. Por ejemplo, en el caso de Uciel y de Kimberly sí se dio. ¿Por qué? Justamente porque lamentablemente murieron de manera terrible.
Kimberly murió desnucada con abuso sexual y Uziel pues a causa también de los golpes, eso te impacta. Entonces, ¿qué quieres hacer? Pues obviamente te digo, somos morbosos por naturaleza, ¿qué quieres hacer? Ay, vamos a ver qué más hay. Y la gente lo sigue, ¿por qué? Pues porque quiere saber qué más, pero si les presentas a lo mejor el número así, sin dar detalles, a lo mejor no les llama la atención. Claro. Hay otro muerto. Bueno, qué feo, qué triste, Qué ¿no? feo, pero es necesario porque a raíz de que los medios empiezan a hacer este tipo de, ponen nombres y ponen toda la secuencia y ponen los datos, la gente empieza a tomar conciencia. Yo estoy segura que ya al menos muchas mamás ya se van a pensar 2, 3 veces antes de o pegarle de esa manera como lo hacían a sus hijos o permitir que su pareja sentimental ataque a los niños. Creo que ahí es donde también tenemos que tener como cultura, ¿no? Ese machismo, bueno, es mi pareja, ahora pues tú también crías los hijos, pero hay que ver todo lo que psicológicamente representa criar un hijo que no es tuyo. Pero también te hace, por ejemplo, te hace actuar, te movilizan, porque en el caso de Kimberly se hizo un grupo de Facebook, unas personas que estaban reclamando el cuerpo de la niña para que no se fuera a la fosa común, solo que no se los pudieron entregar pues, porque tenían que esperar cierto tiempo, periodo razonable para que familiares lo reclamaran, y al final se lo entregaron a los papás. Causó un poquito como de escozor, de indignación, exacto, de indignación, porque dicen, bueno, ¿cómo se lo entregan a ellos? Pero bueno, son las leyes y las tienes que cumplir. Pero lo digo, si hay algo positivo en todo esto, creo que ya quieren hacer como una asociación civil para justamente estar vigilantes de los casos de maltrato. Y ya hay, déjame decirte sí. que ya hay, pero siempre es bienvenida una más, las que sean, con tal de tratar de abonar para erradicar este problema. De sumar. Les comparto otro dato, ya nada más para cerrar. Dato que nos da IMERC, por ejemplo, en febrero de 2016 decía que 1 de cada 10 personas en Baja California identifica por lo menos un hogar donde existe violencia infantil sin reportarse a la autoridad, sí, ¿no? Y hay muchos otros datos más de esta encuesta que llaman la atención en el tema de violencia infantil. Entonces tenemos que entender definitivamente como sociedad que violencia no es un correctivo, ¿no? O maltrato infantil. Lo que pasa es que a veces como violencia los quieres ver golpeados con el ojo morado, y a veces también violencia es, por ejemplo, que al niño no lo tengas en la escuela, que tiene ya edad para ir a la primaria, a la secundaria, y que lo traes trabajando. ¿Por qué? Porque la mamá tiene muchos otros hijos y tienen que aportar para el gasto, ¿no? Eso también es un tipo de violencia que a lo mejor todos estamos un poquito malamente acostumbrados a verla. Oye, aquí hay un reclamo pues muy fuerte para los responsables físicos de haber perpetrado estos delitos, pero hay un reclamo también entonces que debería ser cada vez más fuerte a las autoridades, al gobierno en turno, ya sea al gobierno de Baja California, al municipal y al federal. Aquí todos los órdenes de gobierno tienen que involucrarse para atender el problema. También hay un reclamo ahí que hacerles, ¿no? O sea, no claro, se vale que simplemente pasen estas cosas y las autoridades digan, estamos haciendo nuestro trabajo, no tiene nada que ver con nosotros. No, porque si tenemos la capacidad de emprender un reclamo por un puente internacional, ¿por qué no tenemos la capacidad de hacer un reclamo por los niños que están muriendo en nuestra región, ¿no? O sea, cada día son más, y pienso que como gobierno, como ayuntamiento de Tijuana, sí hay que emprender. Recordemos que el alcalde es médico, él debe de haber visto infinidad de casos de maltrato infantil. Pienso que ahí está la experiencia y está en sus manos en este momento decir, vamos a implementar este plan para empezar a ponerle un límite a tanta muerte infantil, ¿no? Poco margen ya de tiempo, pero esto sería de retomarse por él, por alguien más, por el que le Pues siga, por los etcétera, diputados, ¿no? Así Que es. son los que hacen las leyes, claro. Y que al final de cuentas son los que los otros los van a acatar, los diputados son los que los hacen, ahí tienen trabajo. Tenemos la ley antitaurina y la ley antimaltrato infantil. Mucho trabajo que hacer. Tenemos que ir a un corte, pero si les parece volvemos para platicar del otro tema de Peña Nieto y de el perdón presidencial. Vamos a un pequeño corte y volvemos, estamos en Opinión Legal. No le cambie, regresamos.